Si usted quiere saber cuáles son los aportes de Paul Feyerabend a las ciencias, particularmente a las ciencias de la complejidad, las teorías de la complejidad, la antropología, la filosofía, cómo construye esos vínculos epistémicos entre disciplinas, quédese con nosotros. Yo soy Roberto Rivera y estos son Reflexiones Epistémicas. Comenzamos. Comenta Paul Feyerabend que existen una serie de mentes intelectuales, mentes occidentales, que a razón de las cuestiones caóticas de la guerra, el hambre, el desempleo, los prejuicios, las ideologías, se ven opacadas, se ven calladas en relación a que también ellos mismos o ellas mismas terminan por ya no buscar foros donde expresar sus propias ideas en el mercado de las ideas. Situación importante que la resalta cuando habla y subraya la cuestión de mentes occidentales. En el documento Provocaciones Filosóficas de Paul Feyerabend se va a reflexionar en tres ejes centrales. El primer eje va a ser precisamente el descubrir que en épocas primigenias el ser humano se supeditaba a la idea de una naturaleza controladora, una naturaleza errática, en la cual los dioses, la figura de los dioses, eran preponderantes y que sus designios se manifestaban a través de los cambios climáticos, de las erupciones, los terremotos, los truenos, los relámpagos, las lluvias, las sequías, etcétera. En ese sentido, Paul Feyerabend no duda en subrayarnos una situación caótica en la naturaleza en la cual se requirió de la figura de los sacerdotes, los primeros intelectuales, los primeros eruditos, que pudieran no solamente comunicarse con los dioses, sino también establecer, eh, manifestar la voluntad de ellos hacia la humanidad. Posteriormente, eh, existe el desarrollo científico. Aquí vamos a estar en una postura un tanto positivista. Se va a recuperar el desarrollo científico, pero Paul Feyerabend, más allá de seguir con esta postura comtiana sobre la evolución de la humanidad en el pensamiento, lo que va a hacer, va a sugerir que los dioses y la ciencia van a dejar de ser el punto central y neurálgico en la vida de los hombres. Es decir, no tanto una postura teísta, sino que al contrario, que la figura de los dioses, al igual que la figura del tótem, al igual que la figura de la ciencia, va a ser una representación de la sociedad en sí misma. Como lo diría Durkheim, como lo diría Godelier, es decir, los dioses van a ser los dobles de los hombres. En ese sentido, a partir del descubrimiento y la implementación de la ciencia, lo que se va a buscar a establecer va a ser una serie de pautas y normativas que partan de un enfoque, que sigan una investigación, que provoquen un resultado, cual receta de cocina, resultado de una mala interpretación del discurso del método, porque René Descartes nunca sugiere una metodología que la copiara todas las universidades, todos los programas de estudio, todas las facultades, y antes al contrario, Paul Feyerabend dice que este fenómeno se va a caracterizar por ser propio de la civilización occidental. Una, ahí está nuestro primer derrotero de los tres que vamos a tocar el día de hoy, donde el occidentalismo va a ser la carta de presentación y la pauta, vamos a decirlo de esta manera, dogmática, en la que el desarrollo científico se va a tener que basar por fuerza en un enfoque, en un planteamiento del problema, en un método científico, una tendencia a la cuantificación en todas las disciplinas para ser consideradas como ciencias, para a final de cuentas tener un resultado, donde el resultado siempre tendría que ser favorable, siempre tendría que ser o ya sea corroborador o negador de la hipótesis que habíamos planteado, pero con la intención casi siempre de resaltar la parte de que se ha logrado un éxito epistémico, cuando un error tendría que ser realmente ocultado frente a los ojos de otros investigadores, como una suerte como de tradición epistémica occidental, así nos lo está pintando Feyerabend. Hemos de tomar en cuenta que los enfoques
los enfoques epistémicos parten de los productos materiales, de los productos intelectuales, de la confrontación paradigmática que tanto nos decía Thomas Kuhn en las revoluciones científicas, pero sobre todo siempre tienen un sesgo ideológico, donde no va a existir, y aquí no lo empieza a subrayar Paul Feyerabend, no va a existir ninguna investigación en la que podamos hablar, por más cuantitativa que sea, por más eh, matematizable, que pueda ser completamente ajena al investigador. Ahí empezamos a ver una parte dogmática de la misma ciencia, en el sentido en que todo el tiempo va a ser la búsqueda de la presunción de la objetividad y la negación del sujeto mediante el uso de datos cuantitativos para ir eliminando paulatinamente la impresión del sujeto. Sin embargo, aquí queda un punto muy importante, porque si estamos pensando que la ciencia puede tener no solamente una parte dogmática, sino una parte ideológica desde la postura de Feyerabend, entonces hemos de estar corroborando o se ha de estar apostando a la cuestión de que también existe intencionalidad del investigador cuando elige el tema de investigación que ha acogido. O sea, es decir, no existe ninguna actividad que esté ajena a una intencionalidad. ¿Por qué se investiga ese tema? ¿Por qué se desarrolla este video? ¿Por qué usted lo está escuchando? ¿Por qué razón decidimos o no estudiar una u otra carrera? Independientemente de las condiciones emergentes que puedan ocurrir, como puede ser que aquí empiece a llover, como que me pique un mosco, como que se caiga, como que entre una llamada, etcétera. O sea, siempre existe una intencionalidad de fondo en un proceso de investigación o en una presentación de resultados, pero también en la mayor parte de las acciones que tiene la humanidad. En ese sentido, esas intencionalidades que están ocultas, que no se dicen propiamente que son parte de una ideología, pero que sí son parte de estas proyecciones, de estos productos intelectuales, resultados de esas luchas paradigmáticas, siempre van a estar sustentados en el argumento científico y tecnológico. El científico desde la parte argumentativa y no retórica, porque no se trata de convencer a los demás de que uno tenga razón, sino fundamentar ciertamente de que uno tiene razón a esperas de que otros u otras encuentren los puntos flacos a los argumentos para buscar mejorarlos, para sugerir una nueva apuesta. No debemos perder de vista de que la ciencia y la tecnología son medios de apropiación también de los recursos escasos, como lo había dicho Marx, como lo había dicho Prigogine, como también lo apuesta Alexandre de Pomposo, y en otras obras se apuesta en las teorías de la complejidad, particularmente en las ciencias de la complejidad. Medios escasos en los que se pelea por la búsqueda de la información, por el desarrollo tecnocientífico, como más allá de medios, de la apropiación de los medios de producción, sino que es una intencionalidad de incrementar las posibilidades para la propia subsistencia de la especie. En ese sentido, otro sesgo que aparece aquí y que es el segundo postulado que nos apunta Feyerabend, el segundo postulado que apunta Feyerabend va a ser, desde esta óptica ideológica, una suerte de imposición de la democracia, del principio democrático en contextos occidentales. ¿Por qué? Porque si la mayoría no está de acuerdo de que la apuesta teórica y epistémica vale la pena ser escuchada, entonces no se gasta tiempo, no se le permite espacio, no se le da la oportunidad al investigador al investigador o investigadora a que presente o sugiera sus aportes, no se le escucha. Prueba de ello lo tenemos en el libro de Exupéry, de la novela del Principito, cuando un astrónomo turco o de un país oriental que llega con su ropa tradicional presenta en un congreso y nadie le hace caso. Al año siguiente o los 2 años después, según comenta la novela del Principito, se vuelve a presentar con los mismos argumentos, con las mismas apuestas, no cambia nada de su exposición, pero con ropa diferente. Y recibe una ovación al aporte que ha presentado, que ha sugerido.
Ahí podemos ver la influencia de esta intencionalidad, no tanto del sesgo político, pero sí una suerte de homogenizar y ser acorde a los deseos de la mayoría para poder ser escuchado, para poder ser atendido, para poder ser debatido, para poder presentar en estas arenas de los mercados de las ideas uno de sus aportes. Finalmente, nos vamos aproximando a otro de los postulados que nos remite que toda la ciencia siempre va a la pelea y a la búsqueda de una realidad. Una realidad que se puede manifestar desde diferentes ópticas, dependiendo de la disciplina en la que nos apoyemos, pero también que es de múltiples niveles y múltiples dimensiones. Es decir, aquellos investigadores que deseen atender un fenómeno social, un fenómeno químico, un fenómeno biológico, porque es muy rica este texto de Provocaciones Filosóficas, porque ahonda temas desde la biología, desde la física, desde las sociales, sociología, antropología, desde la economía. Por lo tanto, se vuelve un documento muy ecléctico para su lectura y su comprensión. Nos viene a decir que en todos los casos siempre hay una búsqueda hacia explicar una realidad, pero una realidad totalizadora. Cuando en verdad la realidad que nosotros debemos observar es de múltiples planos, múltiples dimensiones, que está llena de emergencias, llena de incertidumbres, y que a pesar de que varios científicos analicen el mismo fenómeno a los que nos refiramos, cada quien tendrá resultados completamente diferentes si es que hacemos investigaciones paralelas. Por lo tanto, todos y todas que aquellos que han investigado, que han indagado, pueden llegar a resultados completamente diferentes, a pesar de haber visto el mismo fenómeno. De ahí la importancia de la metodología interdisciplinaria y transdisciplinaria, que es una apuesta que nos la empieza a meter a Paul Feyerabend, preparando el camino hacia lo que va a ser el anarquismo epistémico de obras posteriores a a provocaciones filosóficas. En ese sentido, todas las ciencias, a partir de esta occidentalización, a partir de esa búsqueda de la realidad, que este es el segundo postulado que nos apunta, y resultado de esa visión occidentalista, va a tratar siempre de hacer leyes universales, los cuales son completamente independientes de las verdades universales que impone la misma realidad por lo que se ha dicho. En ese sentido, ni todas las leyes pueden ser extensivas a todas disciplinas e incluso a sus mismas propias disciplinas. No, los mismos principios de la física mecánica no son aplicables en la física cuántica, siendo una de las ciencias más consolidadas en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué podemos esperar a medida que nos vamos cuantificando y vamos rompiendo con esa postura del investigador que interviene en los procesos de investigación? Uno podría decir, no es cierto, a medida que uno matematiza vas haciéndote más objetivo. Bueno, ¿qué de objetivo tiene los comentarios de Oppenheimer cuando dice que prefería tener la bomba atómica años antes y que se lamentaba no haberla tenido para no haberla soltado en Europa? Que es un hecho lamentable la detonación de una bomba atómica, y sobre todo que superó las expectativas de muertes y resultado que tuvieron a la explosión. Por eso se hizo posteriormente los órganos de seguridad internacional. Pero aquí podemos ver cómo existe una fuerte carga ideológica, religiosa, política, que, que que inevitablemente influye en la subjetividad de los investigadores, a pesar de que se esté buscando a realizar una investigación netamente científica, una investigación netamente objetiva. Entonces ahí rompamos con ese mito de la objetividad que nos marca o nos lleva al tercer punto fundamental, que es el tercer pilar de esta obra de Provocaciones Filosóficas, que es el fenómeno, lo que Feyerabend llama el fenómeno de la separabilidad. Es decir, desvincular completamente, a partir del rompimiento de la parte subjetiva y de la objetiva, desvincular completamente los resultados que se obtienen del método. ¿Por qué?
porque muchas veces solamente se preguntan, solamente se exhiben los resultados, solamente se exhiben las partes bonitas de la investigación, los grandes aportes, nunca se mencionan los errores, nunca se mencionan los retractores, nunca se mencionan las emergencias y las adecuaciones que tuvo la investigación. Y en la mayoría de los casos, a excepción de las tesis de grado, nunca se menciona cuál fue el método que se utilizó para lograr los aportes. He ahí los 3 puntos que nos invita a reflexionar este libro de Paul Feyerabend de Provocaciones Filosóficas. He ahí esos 3 derroteros que nos abre un gran debate y sobre todo termina con broche de oro enfatizando en un divorcio innecesario entre la filosofía y la ciencia. Resultado de la construcción de Comenio, de la construcción epistémica de Comenio, resultado de una búsqueda de objetividad en donde se separa las ciencias y se impone que a medida que sean más cuantificables y menos proyectivas metafóricamente, menos metafísicamente, van a ser cada vez más científicas. Y por lo tanto, hace un corte de caja y pasan a la filosofía, a la parte de la religión y al resto de las ciencias para que demuestren su parte de cuantificabilidad y a partir de ahí establecer una jerarquía, un orden estructural entre las disciplinas. Apuesta que la enuncia, la enmarca de ese divorcio innecesario y que después la va a recuperar Immanuel Wallenstein, Claude Lévi-Strauss y la Prigogine y otros tantos investigadores quienes recuperan, desempolvan elementos de la filosofía, elementos de Aristóteles, elementos de Santo Tomás de Aquino, elementos de San Agustín, para ver nuevas apuestas a sus propios campos de investigación, no olvidando que San Agustín reflexiona sobre la ciencia, sobre el tiempo en las confesiones, no olvidando que Wallenstein en la cuestión cuando reescribe la relación la lógica caótica en relación al proceso del caos y del sistema mundo, ahí se apoya de la filosofía, no olvidando que Lévi-Strauss también en el análisis de los mitos, cómo mueren los mitos, recupera la parte de la filosofía. Pero para eso tendremos otras obras y otros videos posteriores. Les agradezco a todas y a todas por su atención. Yo los invito a leer este documento, Paul Feyerabend, Provocaciones Filosóficas. Y pues nos vemos en el siguiente video. Estamos en contacto.